¿Qué haces con el dinero que no vas a invertir en bolsa? Ya sabes que tienes que diversificar de un 20 a un 30% en indexados, para al menos batir la inflación y no perder poder adquisitivo. Pero ¿qué pasa con el 70-80% restante? Ese dinero que guardas para una reforma, un coche o la entrada de una vivienda, o incluso para aprovechar las caídas del mercado. La respuesta no es tan simple como una cuenta o un ETF. Si lo dejas todo en una cuenta, pierdes contra la inflación. Si lo inviertes mal, puedes perder liquidez justo en el momento cuando más la necesites. Hoy vamos a unir esa teoría con la práctica y lo vamos a ordenar de forma clara y sencilla, con ejemplos reales míos, para que entiendas qué opciones puedes valorar y qué riesgos asumes en cada caso. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos, para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Y lo hemos repetido muchas veces, ir detrás de tipos garantizados nos hace perder la batalla contra la inflación. No se trata de ganar mucho, se trata de no perder poder adquisitivo. Y una forma sencilla y probada es diversificar de un 20 a un 30% en indexados globales, ese mínimo histórico que te permite cubrir la inflación y que tu patrimonio no se quede atrás. Muy en contra de lo que mucha gente piensa, que se obsesiona con ese 70-80% del patrimonio que no está invertido, cuando eso es una carrera perdida. Te dejo por aquí un vídeo donde lo explicamos con más detalle. Ahora bien, a partir de aquí hay dos situaciones. Una, si estás empezando, tu prioridad no es invertir, es tener un fondo de emergencia. Si tienes pocos ahorros, ni el IPC ni la inflación son tu mayor problema. Lo urgente es tener un colchón de seguridad. Y dos, si en cambio ya tienes cierta base, ese 20 o 30% en indexados debería ser el mínimo. Y por supuesto, si tienes más conocimiento, más liquidez o más tolerancia al riesgo, puedes ampliar esa parte y hacer crecer más aún tu capital. ¿Dónde está la duda entonces? En el otro 70 o 80% restante, ese dinero que guardas para la reforma, el coche, la entrada de una vivienda o, como hemos comentado, incluso para aprovechar esas caídas. Y aquí es donde tenemos que ordenar muy bien. Porque muchos acaban usando carteras mixtas sin saber qué porcentaje real de renta variable llevan, y eso mata el efecto del interés compuesto. Por eso yo prefiero hablar de carteras polarizadas, separar claramente el corto, el medio y el largo plazo, y así cada pieza cumple su función. Y es lo que vamos a hacer justamente hoy, tomar conciencia de cómo está tu cartera y entender qué alternativas tienes en ese 70 o 80%. Pero antes, una visión rápida del último ranking que ya vimos. Y aparecían varias alternativas, la archiconocida cuenta de Trade Republic, monetarios eficientes como el Grupama, AXA, uno de Renta 4, y monetarios menos eficientes o mediocres de la banca tradicional, con altas comisiones e incluso con algo más de riesgo. Y en las últimas sesiones incorporamos otros protagonistas, por aquí unos fondos de inversión de renta fija corto plazo, aquí unos de renta fija un poco más especulativos, y aquí tenemos una selección de ETFs. Estos dos de aquí los podemos considerar monetarios, también en esas sesiones repasamos un poquito la volatilidad, y aquí tendríamos otros ETFs que cubrirían más ese medio plazo, de 1 a 3 años o incluso hasta 5. Pero recordando que hablamos del corto plazo puro, nos tenemos que quedar con la parte media de la tabla, lo que prioriza la seguridad y la liquidez. Es decir, estaríamos hablando de estos monetarios mediocres, de los monetarios más eficientes, podríamos hablar también de estos ETFs a más corto plazo y también de la cuenta. Aquí la prioridad no es la rentabilidad, es la seguridad y la liquidez inmediata, tener el dinero disponible mañana si lo necesitas. Y muchos dirán, ¿cómo se calcula el fondo de emergencia? Muy fácil, tus gastos fijos mensuales multiplicado por 6, 12 o 24 meses, en función de la seguridad que quieras tener. Si pagas 1.000 euros al mes entre alquiler, préstamos o recibos, tu fondo de emergencia debería ser como mínimo de 6.000 euros. Y si prefieres cubrirte más, sube hasta 12.000 o incluso 24.000. ¿Pero cuánto, banquero? 6 meses, si tienes empleo estable, hay 2 ingresos en casa y pocas deudas. 12, pues ingresos más variables, si eres autónomo, una sola nómina, hipoteca y hijos. Y 24 meses si hay alta incertidumbre, un emprendedor, un sector cíclico o cambios vitales a la vista. Y como ya sabéis, más vale una imagen que 1000 palabras, así que si os parece vayamos con un ejemplo práctico. Y ahora estamos en el Excel cuánto poner en un fondo, gratuito y sin registro, que dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular, primero debería ir a archivo y después hacer una copia, así lo podréis modificar a vuestro gusto. Ya nos encontramos en la pestaña cartera de inversión, que os dejo otro vídeo por aquí, donde ya hablamos o comentamos que necesitamos polarizar nuestras necesidades para asignar diferentes tipos de activo. Ya hablamos que estos objetivos o activos pues podían ir desde el ahorro, inversión, previsión, corto, medio, largo, o monetario, renta fija y renta variable. En este sentido, no me voy a enrollar si no ya tenéis el vídeo, vamos a esta parte práctica. En este ejemplo hipotético, alguien que tenga 50.000 euros en CaixaBank, en la cuenta corriente, ¿cómo lo tendría? Pues lo tendría todo en el primer nivel de activos, en monetarios. ¿Qué pasa o deja de pasar? Hemos dicho que habría que diversificar de un 20 a un 30%. Supongamos que esta persona ya tiene ese 30%, 15.000 euros, en el SP500 o en el MSCI World. Sin truco al almendruco, no tendría 50.000, tendría 35.000. ¿Aquí qué vemos o dejamos de ver? Pues ya vemos que tendría toda esta persona
el 70% de su patrimonio en algo muy conservador, monetario, en este caso súper seguro, porque es una cuenta de un banco que cuenta con la garantía del banco y el fondo de garantía de depósitos, que después haremos una pincelada, y tendría una parte atacándose a largo plazo en indexados. ¿Qué pasa? Este fondo de emergencia se podría hacer de diferentes maneras. Supongamos que decides cubrirte 12.000 euros, que tienes gastos 1.000 y quieres cubrirte un año entero. Pues de entrada no podrías hacer nada. Es decir, ¿qué te quiero decir? Que tendrías todo tu fondo de emergencia y más liquidez aquí parada. Y concretamente una cuenta de CaixaBank que no sería remunerada. Pero tú tendrías tu fondo de emergencia protegido. O bien podríamos diversificar dentro del mismo segmento. Supongamos que ya sabe que no tiene intereses, que se siente seducido por la cuenta remunerada de Trade Republic, pero que quiere algo en ese fondo de emergencia. Si hemos dicho 12.000 y ahora tiene 35, pues igual no hace falta dejar los 12 o 10. Igual él deja en CaixaBank 3.000 y está muy contento. ¿El resto de fondo de emergencia? Pues supongamos que lo quiere muy líquido en una cuenta que tiene mucha aversión al riesgo, que ya sabe que los monetarios son seguros, me lo invento. Pues supongamos que dejaría 9.000 aquí. Y por ejemplo, esta persona se podría complicar, por decirlo de una manera, o podría escoger y podría hacer todo el saldo restante en este Groupama Tresorería. Y ahora que nos damos cuenta que esta estructura es la misma, todo continúa dentro de monetario, sea la cuenta de CaixaBank, sea la cuenta de Trade Republic, o en este caso, en este monetario, y lo que vemos que no tendría nada de renta fija, pero aquí ya podría empezar a obtener algo de rentabilidad, ya sea por esta cuenta remunerada o por este monetario. La clave es que todo sigue siendo del corto plazo. ¿Por qué? Porque las cuentas y depósitos tienen el respaldo del banco y la garantía del fondo de garantía de depósitos hasta 100.000. Y en los fondos monetarios, aunque no hay fondo de garantía de depósitos, invierten en deuda a muy corto plazo y de alta calidad crediticia, lo que los hace muy estables. Y en cuanto alargas esa duración o bajas la calidad crediticia, ya no hablamos del corto plazo, sino de más medio plazo con más riesgo. Así que quédate con esta idea. El corto plazo es seguridad y disponibilidad inmediata, nada más. Una cuenta remunerada o una cuenta corriente estándar nunca te van a dar negativo, pero un monetario o un fondo de renta fija corta sí que podría. Aunque con la coyuntura actual sea poco probable, si los tipos siguen bajando y hay movimientos bruscos, podríamos ver rentabilidades negativas puntuales. Es decir, que tampoco son productos atemporales ni eternos, siempre requieren un mínimo de seguimiento. Y con todo esto pasamos al medio plazo, donde el abanico se abre. Hablamos del dinero que no necesitas mañana, pero que tampoco quieres jugártelo todo a 20 años. Y un matiz teórico importante, la renta fija es deuda de gobiernos o de empresas, y aquí no hay fondo de garantía de depósitos, responde directamente el emisor. Si es un gobierno con buena calificación, más seguridad, y si es una empresa concreta, más riesgo. Y otra clave, a más plazo o menor calidad crediticia, más rentabilidad, pero también más riesgo, no hay duros a 4 pesetas. Por eso en el medio plazo no hablamos nunca de una receta única, porque somos de los colores y depende de nuestro objetivo. Pongamos algunos ejemplos. La entrada de la vivienda, que tengo el vídeo pendiente. Siendo conservador, una cuenta remunerada o monetario. Y si quieres un poquito más de rentabilidad o eres un poco más agresivo, pues fondos o ETFs de renta fija a corto plazo. Liquidez para entrar en caídas. Si eres muy prudente, pues ETFs cortos, casi monetarios. Y si aceptas algo más de riesgo, ETFs de renta fija corta, como el PINCO, que te dan algo más de rentabilidad, pero con pequeñas oscilaciones. No, que no quieres más renta variable, pero que quieres optimizar. Pues si eres conservador, bonos simples, con un vencimiento claro, y si eres más agresivo, fondos multiestrategia, que mezclan diferentes emisores, duraciones, con más volatilidad y con más rentabilidad esperada. Y si os parece, seguimos con un ejemplo práctico de mi enfoque. En mi caso ya tengo, por ejemplo, la primera vivienda. Mucha gente en esta situación podría dedicar su medio plazo a bonos de 4 o 5 años, con rentabilidades cercanas al 4, y es una opción válida y conservadora, que después veremos con más detalle. Pero yo en este caso aplico una estrategia diferente. Por un lado, tengo una posición más especulativa, en un fondo como el MAN, que para mí es un sustituto de esos bonos a 4 o 5 años, y ya sabéis que soy más agresivo, y busco un poquito más de rentabilidad, siempre siendo consciente del riesgo que asumo. Y por otro lado, tengo posiciones mucho más conservadoras, en ETFs de renta fija muy corta como el PINCO. Aquí no busco especular, sino obtener algo de remuneración mientras mantengo liquidez preparada para entrar en bolsa si llegan caídas. Y esto también es importante, no hace falta que tu medio plazo esté concentrado en un único producto, puedes dividirlo en varias capas o simplificarlo en una sola alternativa. La clave aquí es que lo adaptes a tu objetivo y a tu perfil, no el del otro, el tuyo. Y vamos ahora con ejemplos reales, para que entiendas cómo se traduce todo esto en productos concretos. Empezamos con los bonos simples, que funcionan como un pseudo plazo fijo, tienen un principio y un fin muy claros. Ventajas frente al plazo fijo. Puedes venderlo si necesitas liquidez. Sabes por anticipado lo que vas a cobrar al vencimiento. Puedes cerrar un tipo concreto a 2, 4 o los años que quieras. Y esto en sí es una gran diferencia versus los ETFs de renta fija. ¿Por qué? Porque aunque puedan parecer más seguros, en realidad dependen mucho más de la evolución de los tipos de interés. Y si tú firmas un bono al 4 o al 5, ya sabes lo que vas a cobrar. Y en cambio un ETF de renta fija puede acabar dándote más si los tipos bajan o más si los tipos suben.
Por eso aquí lo importante no es tanto el FOMO de la rentabilidad esperada, sino tu planificación financiera y tus necesidades reales. Y por supuesto que también tienen desventajas. De entrada no tienen el fondo de garantía de depósito, sino que depende del emisor. En caso de rescate anticipado, podrías perder dinero. Y presentan mucha concentración. Un ETF en un fondo está muy diversificado. Aquí puedes concentrarlo solo en un emisor. Y tenemos que volver a recordar que a más plazo o menor calidad crediticia, más rentabilidad, pero también más volatilidad. Y ahora seguimos con un ejemplo real de bono que compré en Freedom24. Luego os enseñaré la posición, pero aquí tenía la presentación. En este caso estamos hablando de un bono gubernamental, responde Rumanía, que vence en septiembre del 2029, faltarían unos 4 añitos, y pagaba un 6,62. En este caso el precio estaba por encima de cotización. Cuando tú recuperas ese bono cobras el 100%. Significa que entendiendo que lo compré a 108, yo no recuperaré 108, recuperaré 100, con lo que perderé un 8%. Ese 8% en 4 años significa más o menos aproximadamente que perdería un 2. Si me están pagando un cupón de un 6,62 menos este 2, pues estaría cobrando cupones o cobraré unos cupones aproximados entre un 4 y un 5, más o menos un 4,60 y pico. Y de hecho ahora podríamos ver la posición. Yo lo compré incluso más caro, a casi 109, con lo que voy a perder un 9. Pero como están pagando cupones del 6,6, hay que hacer las habas contadas. En este sentido, yo ya sé que voy a cobrar de un 4 a un 5 si no peta el emisor, en este caso Rumanía, antes del 2029. Y aquí puedo tener alguna fluctuación, pues ha caído un poquito. Pero esto, cuando venza, yo ya sé que voy a perder sí o sí este 8,87, porque compré por encima de prima, pero sé que con los cupones que voy a cobrar son habas contadas, insisto, y cobraré ese 4 o 5% anual. En cambio, con esos monetarios, pues veremos, si continúan bajando los tipos, pues puede que cobres menos, y si subieran por decir algo, pues podrías cobrar más. Pero aquí ya tengo esas habas contadas. Ahora bien, hay que analizar sus variables. El rating de Rumanía, por ejemplo, pues podríamos ver que la última renovación es Baa3 negativo. Si bajamos un poco más, pues podríamos ver su calidad crediticia, que no ha cambiado desde octubre de 2006, y aquí vemos, en este caso, que sí que la perspectiva sería un poco negativa. Por comparar, podríamos ver España, que en este caso es Baa1 positiva. Y si os queréis llevar una idea, pues aquí tendríamos a Rumanía y aquí tendríamos España. En cambio, Estados Unidos o Francia estarían por aquí arriba. Y en este caso, si aquí tenemos Rumanía y aquí tenemos España, ¿quién va a pagar más? No nos pagan los rumanos más porque sean mejores, sino porque tienen más riesgo. Dicho esto, si miramos los fundamentales, pues el PIB de Rumanía parece que va creciendo en los últimos años. Y su deuda pública aún está por debajo del 55% del PIB, aunque se está incrementando. Pero esto me hace pensar que a 4 años vista no debería tener un riesgo excesivo. Y aquí podemos ver la otra cara de la moneda, que sería un bono corporativo de Freedom al 7,5 a 2 años vista. Y aquí ya hablamos de algo mucho más especulativo. Si un bono soberano, como el de Rumanía, ya puede generar dudas en perfiles conservadores, imagínate lo que implica pasar la deuda a una sola empresa. El riesgo es mucho mayor, aunque la rentabilidad inicial también sea más atractiva. En resumen, los bonos simples no son muy populares, pero son herramientas muy útiles. Y depende mucho del proveedor que uses y qué emisiones te ofrezca. Y lo más importante, que no hay duros a 4 pesetas. Más rentabilidad siempre va ligada de más riesgo. Y ahora cambiamos a ETFs o fondos de renta fija a corto plazo, que son otra alternativa para ese medio plazo conservador. Y empezamos con una diferencia clave. Los ETFs son productos indexados a un monetario o a un índice de bonos de corto plazo. Y en cambio los fondos pueden ser de autor, más flexibles, pero dependen del gestor. Y a veces eso ayuda y a veces no. Y si volvemos al ranking que vemos las rentabilidades del 2025, vemos una escala muy clara. Los monetarios son los que han dado menos. Esa renta fija a corto plazo son los que han dado un poquito más, con un poquito más de riesgo y más volatilidad. Y estos multiestrategia más agresivos, pues también son los que han dado más, pero también los que podemos sufrir mayores pérdidas potenciales. Y la idea es muy simple o se repite. Más conservador, menos rentabilidad. Más duración o más corporativos, más riesgo y más rentabilidad esperada. Y si os parece, con esta foto vamos a ver los ejemplos reales de mi casa. Mi mujer es muy conservadora y tiene 2 ETFs. De entrada, este EDX Traders, el Overnight Swap, que es prácticamente un monetario. Replica la tasa overnight del BCE, que sería el famoso STER, y se mueve casi como una cuenta remunerada. Y punto, conservador al máximo. Y el otro ETF que tiene viene de la mano de iShares, que aquí ya entramos en bonos corporativos a muy corto plazo, un pelín más de riesgo y un pelín más de rentabilidad. Y si entramos en el perfil de mi mujer, ¿qué vemos? Pues aquí veríamos este Xeon, pues desde que lo hicimos ha ganado un poquitín, recordad que esos tipos están bajando, un 0,54, tendría una ganancia de 12,15, y en este caso, también recordaros aquel vídeo que os lo dejo por aquí, que cogí la opción de distribución, no acumulación, no es que esté teniendo pérdidas, es que en este caso faltaría añadir el dividendo que ya se cobró de 47,87.
que tal y como vimos en aquel vídeo, mientras que con el Xion ganaba un 0,40, a toro pasado lo tendría que haber puesto todo en este D-Shares que ganaba un poquito más, y con la foto ya actualizada, pues vemos que continúan manteniendo cierta distancia, y en este caso pues tendríamos un 0,53 o un 0,64. Y seguimos con una reflexión práctica. Una vez que compras, los números son muy fríos. Recordar que esta elección venía de este ranking, y fijaos que ha sido una opción tan conservadora que la cuenta remunerada este año incluso ha dado un poquito más. En este caso 1,46, 1,51, pero en este año concreto, si vamos un poquito más hacia arriba y vemos el track, por ejemplo, desde octubre del 23 al 25, pues aquí sí que vemos que este Xion nos dio también un poquito más que la cuenta remunerada. Pero efectivamente, ahora que es lo que cuenta, pues estaríamos un poquito por detrás. Y es importante destacarlo, en este caso no ha dado más que una cuenta. El Xtracker es tan prudente que se comporta casi igual. Yo en cambio escogí este Pinko, el Short Maturity. Un punto intermedio, algo más ambicioso que los dos anteriores, pero sin ser especulativo. Y el motivo al cual pues podría ser la lectura de la volatilidad. Aquí vemos que este tiene casi el doble de volatilidad, y también vimos que tenía un poquito más de riesgo. Así que lo uso para una remuneración mínima, mientras mantengo liquidez, pues si el mercado cae y quiero entrar más fuerte en bolsa. Y ya que lo gestiono desde Freedom24, aprovecho para contaros algo interesante. Aprovecha su atractiva promoción de bienvenida, con la que puedes conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas desde 3 hasta $800 cada una. Y aquí podéis ver la selección de acciones. Con mucha suerte te puede tocar BlackRock o alguna más económica. Recuerda, solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder directamente a la promoción. Freedom24 ofrece acceso a más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs de todo el mundo. Desde su portal, Que Comprar, suben reseñas e ideas de inversión cada semana, así como la selección de bonos, de acciones o de ETFs. Desde los clásicos, del S&P500, del FTSE All World, otras alternativas de monetarios y renta fija como hemos visto en el vídeo de hoy. Tienes todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y volviendo al hilo, aquí podéis ver mi posición real en Freedom24. De momento la ganancia es mínima, de unos 7 euros, pero no se trata de cuánto llevo hoy en positivo o en negativo, esto es una foto puntual. También podría mirarlo o compararlo dentro de la selección de ETFs que ya preparé, donde aquí podríamos ver todas las selecciones, con sus precios y con sus rentabilidades, semana, mes, 6 meses. Pero ahí solo vemos números, y no basta con mirar la rentabilidad de los últimos meses. Puedes ver que sube un 1,9, que cae un 2, pero ¿qué significa eso en riesgo? ¿De dónde viene ese resultado? ¿Qué vencimientos tiene? ¿Qué calidad crediticia hay? Y para que no se quede solo en teoría, vamos a ver las fichas en Morningstar. Y allí sí que se aprecian bien estos aspectos. El primero, la duración media. Cuanto más larga, más sensible a los movimientos de tipos. El segundo, esa calidad crediticia. Grado de inversión, no grado de inversión, AAA, 1A, según la cartera. Y por último, esa composición. ¿Qué parte es deuda pública y qué parte sería deuda corporativa? Y empezamos con el más conservador, que sería este Xtrackers Overnight, que ya podemos ver que la categoría sería el mercado monetario. Y recuerda que en este caso concreto no compra bonos, sino que replica esa tasa de interés. Por eso, si intentamos buscar información, qué sectores tiene esta deuda, o si intentamos ver las horquillas de los cupones, nos sale vacía, porque en este caso concreto solo tendría una emisión que estaría replicando, insisto, este STER. Seguimos con la alternativa de iShares. Aquí sí que podríamos ver la categoría, que sería ultra corto plazo. De entrada arriba ya nos hacen un resumen de esta información. Duración efectiva, 0,40. Rating crediticio medio, 1A menos. Cupón ponderado, casi un 2. Rendimiento, casi un 2,40. Y si bajamos un poco más, ¿qué nos daremos cuenta? Pues que en esta emisión de shares casi todo el peso recae en deuda corporativa. Aquí podríamos ver los vencimientos, que no estarían bien desglosados, o podríamos ver esas calidades crediticias. Entonces veríamos un 40% en triple B, pero vemos mucho peso aquí arriba. Y ahora seguimos con el de Pinko. Aquí que podríamos ver una duración efectiva muy similar al de shares. Incluso aquí estaríamos viendo más calidad crediticia. Y si bajamos un poco más, veríamos que los sectores están mucho más diversificados, entre posiciones líquidas, titularizada, corporativa, algo de pública. Y aquí nos podríamos dar cuenta que en este caso concreto tendría mejor calidad crediticia que la anterior versión de iShares, que era más corporativa, igual arañaba un poquito más de rentabilidad, y aquí vemos que está más polarizada. Pero no hay truco del almendruco. Si aquí me voy al calendario de vencimientos, pues veremos que tiene mucho peso de unos 3 años, pero vemos que casi la mitad de este ETF concreto también recae en otros años. Y aquí ahora veremos una alternativa diferente. Damundi, la categoría ya es diferente. Nos dicen corto plazo, no ultra, pero nos están ya poniendo gobiernos. Y en este caso concreto, veríamos que la duración efectiva es un poco más larga, que también tiene muy buena calidad crediticia, pero si bajamos, ¿qué nos damos cuenta? Que 100% es pública. Aquí también tendría un poco de peso en triple B, pero vemos que está concentrado en la máxima calidad. Y si miramos el calendario de vencimientos, pues veremos que está a muy corto plazo. Luego veremos en el ranking cómo queda esta opción. Que por cierto, en el ranking propio mío no lo he puesto, lo veremos en el Jazz ETF.
Y terminamos con el MAN, que es un fondo de inversión, no un ETF, que también podríamos ver que esta categoría es diferente. Aquí hablaríamos de bonos flexibles y en este caso euro cubierto, que muchos ya sabrán que tiene mucha rentabilidad, pero no hay duros a 4 pesetas y binomio rentabilidad-riesgo. Aquí vemos que tiene mucho peso corporativo, tiene menos peso público y lo que nos hace ya explotar un poquito la cabeza es que casi de A no tiene nada, todo tiene B, seguramente ya tiene emisiones grado especulativo. Y si miramos también ese calendario de vencimientos, por supuesto que no está concentrado solo en el corto plazo, sino que está mucho más diversificado, con lo que nos da más rentabilidad potencial, pero si se gira el escenario también nos podría provocar más pérdidas. Esto no es por una liquidez táctica, es una optimización agresiva con más riesgo. Y ahora para verlo más claro pasemos a Just ETF, y aquí de entrada podríamos ver una organización por patrimonio. Podríamos ver que este Xtracker sería el que tiene más patrimonio, y el que tiene menos en este caso el de Pinco. También podríamos ver estos gastos corrientes, que en todos los casos los veo bastante ajustados, el tema de la distribución del beneficio, acumulación-distribución y el método de réplica. Podríamos saltar al riesgo para ver la volatilidad pues este último año, veríamos el que ha tenido incluso más riesgo y ahora veremos la rentabilidad, sería este de Amundi. A 3 años también nos podemos llevar una idea, ya vemos que este Xtracker es el más conservador, no hemos ganado la cuenta remunerada pero no tiene volatilidad y por eso en este caso me decantaba por estas alternativas más intermedias. Y ahora ya vamos por ese ranking definitivo, tendríamos estas 4 alternativas y vamos a evaluarlas en los últimos meses o años. A un mes vista, yo creo que no podemos sacar muchas conclusiones. Nos vamos a 3. Aquí ya el tema visual nos empieza a atacar a la vista. ¿Qué os quiero decir? Podemos ver estas 3 tendencias más o menos rectilíneas y vemos aquí uno con muchos dientes de sierra. En este caso sería esta Amundi de gobiernos. ¿Que nos vamos a 6 meses? Aquí un poquito más de lo mismo. Vemos este que es muy abrupto, sería la Amundi, bajo mi punto de vista no me acabaría de gustar, y acabamos de ver esa volatilidad, es decir, que al final los datos e indicadores son el resultado de la realidad, que no se los inventan, no son fantasmas, lo que nosotros tenemos que saber interpretarlos y analizarlos. Y todo, y esta gran subida de dientes de sierra, vemos que en los últimos 6 meses quien estaría líder sería el Pinco y en segundo lugar S-Shares, y aquí encontraríamos en consecuencia Xtrackers también con un comportamiento que va muy a poquito, bastante amigable, pero menos rentable. Si ponemos el último año, más de lo mismo, ya vemos este que está un poco loco y los otros que tienen un comportamiento un poquito más rectilíneo. Se continuaría manteniendo este Pinco y este Shares. Y ya si me voy a 3 años vista, pues aún queda un poquito más esas diferencias. Y aquí, como podríais ver, pues he escogido la opción del Pinco. Conclusión práctica. El error no es tener bonos, ni no tener ETFs. El error es no saber para qué es ese dinero. Corto plazo, seguridad. Medio plazo, bonos y ETFs conservadores. Y largo plazo, renta variable indexada. Y lo importante no es la herramienta, sino el objetivo. ¿Para qué es ese dinero? ¿Lo necesitas mañana, de aquí 5 años o en 20? Si aceptas pequeñas pérdidas temporales, ganas flexibilidad. Y si no lo aceptas, tendrás que resignarte a menos rentabilidad. Y esto solo se combate con más conocimiento y más educación financiera. Y ahora os pregunto, ¿prefieres liquidez y seguridad o te animas a asumir un poco más de riesgo para rascar más rentabilidad? Y si este vídeo te ha sido útil, ya sabes, dale like, suscríbete si aún no lo estás, compártelo con aquel que le puedas ayudar y nos vemos en el próximo vídeo.